tratado de definir y demostrar que cómo la Constitución Política de la República de Guatemala eh, tiene de alguna manera una definición y nos da precisamente los elementos que integran el proceso penal. Entonces, hemos estado analizando el artículo 12 constitucional, ¿verdad? Y el artículo 12 que hemos analizado de la Constitución, ¿verdad? Que hemos estado analizando y viendo en sus diferentes elementos que lo integran, ¿verdad? ¿Verdad? Que obviamente no solo tiene el derecho de defensa, sino que tiene algunos otros elementos. Entonces, esos elementos, pues como le digo, en esta presentación hemos tratado de desarrollarlo. Entonces, de alguna manera, ya sabemos que es ser citado, de alguna manera, pues ya sabemos que es ser oído, que es o significa ser oído y vencido. Y obviamente también vimos definitivamente que la importancia de ser oído, pero también la necesidad de contar para poder ejercer ese derecho, a veces tener un traductor o a veces también un intérprete, porque de otra manera pues no se podría cumplir con los requerimientos o lo que el derecho a ser oído manda. Pasados esos dos, citado, oído, estábamos analizando precisamente esta parte, que es el vencido. De alguna manera habíamos hablado de que efectivamente pues se han presentado, además de haber sido citado, oído, se han presentado en el momento procesal oportuno las pruebas. Claro, las pruebas de que la persona es culpable y de que realmente el estado de inocencia que se le otorga constitucionalmente, pues obviamente con las pruebas se ha demostrado lo contrario. Ese escudo protector que tenemos todos los ciudadanos de que somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario, entonces obviamente pues tendrá que ser destruido o de alguna manera quitado cuando se presentan por parte del Ministerio Público, quien tiene precisamente la facultad de perseguir, investigar y de alguna manera también ejercer la acusación dentro del proceso penal. Entonces, el trabajo del Ministerio Público es obtener las pruebas necesarias para demostrar que sí, efectivamente, la persona es culpable. Claro, hay una serie de requisitos, una serie de formalidades que debe de llenar precisamente el tema de la prueba. El tema de la prueba tiene precisamente una serie de elementos y circunstancias que debe observarse, porque así lo manda el Código Procesal Penal y que no es simplemente, ¿verdad? No es simplemente decir, aquí están las pruebas, sino que también demostrar que se han dado todas las condiciones, se han llenado todos los requisitos precisamente, requisitos a efecto de que la prueba, pues obviamente, surta los efectos. De que el juez, basado en en los requisitos que el Código Procesal, pues obviamente tiene, esos requisitos han sido llenados, ¿verdad? Y todo. Incluso, ¿verdad? Que se ha cumplido precisamente también con algo que la misma prueba exige. Si nosotros vemos, hay un principio muy importante que tiene el Ministerio Público, ¿verdad? Que contiene, creo que ya lo leímos, pero si no, lo leemos nuevamente, que miremos el artículo 181. Esto está dentro del capítulo 5, referente a la prueba, y están obviamente las disposiciones generales, ¿verdad? Entonces, ahí precisamente, ¿verdad?
tenemos el primer lugar, que para ser vencido a alguien, el Ministerio Público tuvo que haber sido bastante objetivo. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que indica el artículo 181? Por favor, que alguien lo lea. Gracias, por favor, José Manuel. Artículo 181, objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar, por sí, la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Bueno, en esa primera parte de objetividad es lo que de alguna manera les he estado manifestando, ¿verdad? Que obviamente que tienen que obtener precisamente, objetivamente, ¿verdad?, los medios de prueba necesarios, ¿verdad? En su momento, pues también, obviamente, los jueces pueden traer, ofrecer o tener o procurar la prueba, pero esos casos son bastante limitados, son pocos los casos en que se les faculta, porque básicamente esa función lo tiene, obviamente, el Ministerio Público. Entonces, y obviamente, esa parte dice, el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente los preceptos de este código. Era lo que les decía, ¿no? Que obviamente esos medios de prueba deben ser obtenidos formalmente y legalmente, cumpliendo los requisitos, para poder precisamente ofrecerlos y poder probar precisamente si la persona es culpable o no. Y obviamente, y de cumplir estrictamente los preceptos de este código. O sea que eso es lo que indica precisamente. Ahora, la objetividad de alguna manera también la mencionamos en clases anteriores, en el sentido de qué significaba la objetividad. Y la objetividad, como ya lo habíamos hablado, que únicamente se puede basar en los hechos, en la realidad. En lo penal no aplica aquello de que yo pienso, yo creo, yo intuyo, sino que debe ser estrictamente lo que la ley, lo que la prueba trata de demostrar, estrictamente. No se puede, como quien dice, tratar de creer, sino que se tiene que ser de una manera objetiva. Y que también les había dicho que de alguna manera el método científico también exige una objetividad, ¿verdad? Que cuando vieron teoría y métodos de investigación, los métodos de investigación pues vieron relativamente la objetividad. Obviamente esta objetividad también se le exige bastante, ya lo veremos más adelante, al Ministerio Público, que el Ministerio Público debe ser objetivo, solo basado en los hechos, porque tampoco le podemos decir que sea imparcial. No puede ser imparcial porque efectivamente la posición que le tiene que asumir de acuerdo al Código Procesal Penal es que él debe de acusar, él debe de obtener la prueba y proponérsela a los jueces para que sea diligenciada oportunamente y valorizada. Entonces, él no puede ser objetivo, él no puede ser imparcial, tiene que ser objetivo, únicamente basado en los hechos. Y obviamente, también habíamos mencionado la libertad probatoria. Esta libertad probatoria que es muy importante porque en el anterior código, que ya dijimos, hablaba únicamente sobre el sistema mixto. Obviamente, esta prueba es libre, en tanto que ese código que yo le estaba mencionando solo mencionaba que los medios de prueba solo eran válidos los que se contenían regulados o los que el Código Procesal Penal establecía. Entonces, si estaban fuera del Código Procesal Penal, si había un medio de prueba que no lo tuviera o no estuviera previsto por el código, no vale. En cambio, en este código que nosotros tenemos, hay libertad probatoria,
que, si bien es cierto, el Código Procesal enumera, regula y describe que cada medio de prueba puede también presentar otros que no estén previstos, siempre que se busque precisamente o llene los requisitos para obtenerse. Entonces, miremos el 182. Sandra Elizabeth. Artículo 182. Libertad de prueba. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Bueno, pues obviamente aquí hay algo que nos dice, pues, todos los hechos por la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Entonces, dice también que regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Híjole, ahí nos tiraron algo que resulta importante y que tiene que ver con derecho civil y algo que ustedes vieron precisamente en el derecho civil. Cuando vieron derecho civil, incluso en las primeras clases, también establecieron esto. Y entonces dice que se puede probar por cualquier medio. Y dice claramente una limitación en la cual no puede obtenerse por cualquier medio de prueba, sino que simplemente, ¿verdad?, lo que la ley o el Código Civil establece. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿cómo se prueba el estado civil de la persona? El Código Civil lo establece. ¿Cómo se prueba el estado civil de las personas? Y recuerden que contiene el estado civil también, ¿verdad? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo se prueba? ¿No se recuerdan qué decía o qué regulaba el Código Civil de que cómo se probaba el estado civil de las personas? Cuando hablamos de estado civil, ¿qué elementos tiene el estado civil? ¿Qué integra? Me recuerdo. Se prueba con un certificado. ¿Ah? Se prueba con un certificado. ¿No? Discreción de Renal. Dice con las certificaciones extendidas en aquella época hacían por el registro civil. Ahora nada más tiene que ser por las certificaciones extendidas por RENAP, que es el único medio con que se puede probar precisamente el estado civil de la persona. Que el estado civil no es simplemente decir si es casado o soltero. Prueba la ciudadanía, prueba la residencia, prueba el parentesco. O sea, todo eso es precisamente, ¿va? Y que obviamente, ¿verdad? Y que obviamente también establece cómo se identifica la persona. ¿Cómo se identifica una persona? Con su documento personal. No. Con su nombre. Con el número de con sus nombre y apellido. Eso es lo que indica el Código Civil. Y que el estado civil solo se puede probar precisamente por las certificaciones que tiene precisamente, ¿verdad? O que extiende RENAP. Así dice, ¿verdad? La persona se identifica con su nombre y apellido. No sé si Carlos anda ya curioseando y tratando de ver si lo encuentra por ahí, pero eso está regulado. Por lo tanto, esa libertad probatoria tiene un límite, que el estado civil o la persona no puede ser, como quien dice, identificada
por otro medio que es el mismo Código Civil regula o establece precisamente. Así es como lo ha establecido. Así es como está regulado. Entonces vemos que esto, y obviamente cumplir para ser valorada esa prueba con lo que establece el 183. Por favor, el 183. José Alejandro. Artículo 183. Prueba inadmisible. Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse directa e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Bueno, ahí tenemos que es no visible. En otras palabras, que las pruebas que se presenten por parte del Ministerio Público para ser admitidos y valorados, pues tienen que llenar todas las formalidades, ¿verdad?, y requisitos establecidos precisamente en el Código Procesal. Y obviamente, por ejemplo, obtener la información de acuerdo a lo que el Código establece. Por ejemplo, cuando habla de la intromisión en la intimidad del domicilio, residencia, la correspondencia, las comunicaciones, que constitucionalmente pues están limitadas como medios de prueba, y que para poder ponerse como que de alguna manera que poder hacer un allanamiento, un registro y el secuestro de documentos, pues debe haber una autorización judicial. Eso se debe contar. Si no se llenan esos requisitos, pues definitivamente no vale. Entonces, no sé, José Alejandro. Licenciado, disculpe una pregunta. Entonces, en los casos que generalmente se dan en los divorcios por infidelidad, que dice, yo le tengo captura a todo, a la confesión, por ejemplo, o tengo captura de tu infidelidad por chat, ¿eso no tendría validez entonces porque tendría que solicitarlo un juez? Ahí se recuerda que eso es civil, eso es derecho de familia. Eso es otra cosa y se regula por otras cosas, ¿verdad? Claro, ciertos principios constitucionales operan a todos los procesos en cuanto a estos documentos, y hay formas en que se pueden ofrecer estos medios de prueba, la grabación y todo, siempre que pasen también por como quien dice, una valorización, y que de alguna manera también participe el INASIF para demostrar de que esa información está en el teléfono y no ha sido manipulada ni ha sido manejada de alguna manera ilegalmente, ¿verdad? Porque también está eso. Pero en materia procesal penal, estos son los requisitos, ¿verdad? En materia civil, pues regirán otros, ¿verdad? Y entonces les decía, aquí rigen estos, que no puede haber documentos secuestrados si no hubo autorización de juez, que la correspondencia que efectivamente y documentos privados tienen realmente una garantía constitucional, establece la posibilidad siempre y cuando el juez lo autorice, porque de alguna manera llenó los requisitos necesarios el Ministerio Público para poder solicitar, ¿verdad?, el allanamiento o el registro de lugares y también el secuestro de documentos. Y obviamente hacerlos con las formalidades que exige precisamente esto, porque hay ciertos requisitos que debe llenar el proceso precisamente de esto. Entonces, con esos requisitos está autorizado. Pero si se presentan y no llenan los requisitos, esa es inadmisible. Por ahí está la cosa. Bueno, entonces, esto es precisamente esto, ¿verdad? Que la prueba
que con la prueba, de alguna manera, y si se presentó, se cumplieron las formalidades exigidas y que acabamos de leer, hay otros aquí, pero solamente es una idea general de lo ¿cómo se llama? Del estricto control que se tiene o se debe de tener precisamente con el manejo de los medios de prueba. Y tiene que cumplir con todos esos requisitos. Los requisitos para obtenerla, los requisitos para procesarla, los requisitos para diligenciar esa prueba durante el juicio y obviamente para poder ser valorados, ¿verdad? Porque también ya habíamos hablado, también de esto. Y respecto como dice la libertad de la prueba o la libre obtención de la prueba, el 185 nos afirma esto. Claro, lo vamos a leer y vamos a determinar cuando nos toque el tema específicamente. Miren ustedes el 185 del Código Procesal Penal. Artículo 185. Otros medios de prueba. Además de los medios de prueba previstos en este capítulo, se podrán utilizar otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas reglamentadas en este código o afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos en lo posible. Bueno, ahí tenemos la libertad probatoria y que claramente dice que se podrán utilizar cualquier otro medio de prueba que no esté precisamente en el código. Lo contrario de lo que teníamos antes en el Código Procesal Penal anterior, que estrictamente decía solo se pueden utilizar y presentar, ¿verdad? Ofrecer los medios de prueba que están regulados en el código. Ahí cerraba toda posibilidad de poder tenerlo. En cambio aquí nos da esa libertad probatoria que podemos utilizar todos los medios de prueba que llenen ciertas formalidades y requisitos de otros que son análogos o se parezcan para poder ser valorados y probar precisamente el hecho que nos interesa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Entonces, el Ministerio Público obtiene la prueba. Y si obtiene la prueba, obviamente la persona, pues vamos a decir que está vencido. Pero además, ahí mismo, pues ya habíamos platicado de esa, que tenemos los medios de impugnación, que las partes tienen el derecho de recurrir, el derecho de manifestar su oposición o de su desacuerdo a las resoluciones emitidas por el juez. Y como la persona tiene ese derecho, el mismo Código Procesal establece los medios de impugnación. Y esos medios de impugnación también tienen formalidades y requisitos. Por ejemplo, en el plazo, quién puede interponer un recurso, cuál es el trámite, en fin, toda una serie de formalidades. Entonces, la persona, ¿verdad?, debe tener ese derecho, porque obviamente, si no, hay una violación a su derecho de defensa, al derecho de poder recurrir o poder impugnar, y puede acudir, por ejemplo, a una corte de constitucionalidad por si se viola el derecho precisamente que tiene. Entonces, la persona se le da todas las posibilidades. Si no está de acuerdo con las resoluciones que ha emitido y principalmente si no está de acuerdo con la sentencia, pues tiene todas las formalidades, todos los requisitos y llena todos los requisitos y las formalidades, puede precisamente impugnar, interponer los recursos que sean necesarios. Puede utilizar la apelación especial, casación y en último recurso también tiene derecho a utilizar, obviamente, las normas constitucionales y puede también acudir a la Corte de Constitucionalidad cuando considere que con esas resoluciones se ha violado o se de alguna manera, ¿verdad?, afectado sus derechos constitucionales o las garantías que el código regula precisamente para las personas. Entonces,
tiene todo ese derecho, puede acudir a estas impugnaciones para eso. Carlos. Licenciado, ¿cuál es la diferencia entre apelación y apelación especial? Es que la apelación procede contra los autos y la apelación especial solo contra la sentencia. Ah, ok, gracias. Ah, perfecto, ¿verdad? Entonces, así es como está precisamente determinado en este caso. Entonces, ahí tenemos que la persona, ya se presentaron las pruebas. Hubo resoluciones en el cual a él, de alguna manera, se le ha declarado culpable. Y él, ¿verdad? Tiene derecho y toda la posibilidad, incluso, ¿verdad? De impugnarlas, de oponerse a esa resolución y lo utiliza. No se le ha dado el derecho a recurrir, o sea, a poder utilizar estos instrumentos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí dice garantía de juicio previo. Es decir, que definitivamente, ¿verdad? Se ha cumplido con todas las garantías el Código Procesal establece, ¿verdad? Que obviamente ya vimos que está en el artículo 4 del Código Procesal Penal, que ya se cumplió con esa garantía, que de alguna manera esto desarrolla precisamente normas constitucionales, ¿verdad? Respecto a lo que es el debido proceso. El número 4, por favor. Del Código Procesal Penal, claro. Artículo 4. Juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla de garantía establecida a favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. Bueno, ahí tenemos que se han llenado esos requisitos, ¿verdad? Esa garantía del juicio previo, aquello que de alguna manera también regula el artículo 12 que estábamos viendo, en donde se han cumplido con todos los requisitos y ha sido citado, oído y vencido, que es lo que requiere. Que de alguna manera, como le digo, ese 12 constitucional, de alguna manera también está desarrollado acá, sin haber sido el derecho de defensa que dice de que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído o vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén establecidos legalmente. Entonces, el artículo 4 reitera precisamente esas garantías y esos derechos constitucionales. Para esas circunstancias las exige. Entonces, bajo esas circunstancias, pues la persona obviamente ha tenido esas oportunidades, se han cumplido con todas las estrictas formalidades. Claro, realmente ese es el gran papel que tenemos nosotros como abogados defensores, que de alguna manera nosotros tenemos, además de asesorarlo y decirle qué debe de hacer y qué no debe de hacer, nosotros tenemos que garantizarle, porque tenemos el conocimiento del derecho penal, del procesal penal o del derecho en general, para analizar y determinar de que se cumplan con todas las garantías. Tener mucho cuidado de observar que el proceso llene todos sus requisitos, porque en el momento en que esto no los llene, es el abogado defensor el que tiene que responder en nombre de su defendido. Él es el que tiene. Por lo tanto, la obligación recae precisamente en el abogado defensor.
obviamente, nosotros tenemos que tener ese manejo, ese control, porque la persona, el individuo, no tiene o no maneja esos detalles, ¿verdad? ¿Cómo lo va a saber él? ¿Mm? Y entonces, incluso por esos motivos, si se ha violentado un derecho o una garantía del proceso o los derechos y garantías de la persona, el tema aquí no reside en el que nosotros solo estemos ahí para probar la inocencia. Simplemente tenemos que ver. Y si el Ministerio Público o los tribunales cometieron errores y con fundamento o en función de esos errores o por motivo de esos errores, al final resulta siendo inocente. Entonces, realmente, ¿verdad? Que algunos pueden decir que dice, ala, pero ¿cómo defienden culpables? Pues yo no sé si es culpable o inocente, pero realmente el Ministerio Público no hizo lo que debía de hacer y eso ya no es culpa mía. Yo tengo la obligación de hacer ver y notar estos errores y esos errores pueden llevar precisamente a que la persona obtenga su libertad. Entonces, eso es lo que nosotros en la mayor parte del tiempo hacemos. Bueno, garantizarle, el abogado defensor le garantiza el cumplimiento de todos esos derechos, todas estas garantías y de todas estas formalidades y requisitos que debe llenar el proceso penal. Y estar atento para utilizar los medios de impugnación o los medios necesarios para señalarle. Y obviamente, si con base a estos hechos y a estos errores o a estos inobservancias de formalidades se le declara inocente, pues tampoco ya es nuestro error, ni tampoco nos podrían culpar a nosotros. Pregunte al Ministerio Público, ellos fueron los que hicieron las tonteras, pues yo solamente se lo indiqué al juez, que es mi obligación, esa es mi chance. Entonces, eso es lo que precisamente tenemos. Y tenemos la siguiente, ¿qué nos dice? De alguna manera, se ha cumplido también, ¿verdad? Con la observancia, si hay, y hemos determinado, por ejemplo, para ver si ha sido vencido, si hay algún obstáculo o alguna circunstancia porque que impida que el Ministerio Público realice la función. Porque, ¿qué es lo que entendemos por la palabra obstáculo? ¿Qué es lo que entendemos nosotros por algo que es un obstáculo? Impedimento. Exactamente, algo que impida poder continuar o que el proceso se lleve, pues, que está regulado en... Como una excepción, licenciado. No necesariamente como una excepción. Es una circunstancia, un procedimiento que hay necesidad de llenar. Y los obstáculos a la persecución penal y civil están determinados a partir del 291. El 291. Entonces, la persona también tiene derecho, ¿verdad?, a señalar si hay algún obstáculo. Si hay un obstáculo, si hay una cuestión prejudicial y plantearla. Entonces, por ejemplo, el 291 indica que si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual según la ley debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regule la cuestión lo permita. Es decir, que de repente decir, mire, para que nosotros podamos ir a un proceso penal o podemos iniciar este proceso, debemos agotar una vía administrativa. Agotar esa vía administrativa, y si en esa vía administrativa
se cumplen los requisitos y se termina esta vía administrativa, nosotros podemos regresar a la vía penal. Pero por el momento, aquí hay una cuestión que no lo podemos resolver directamente nosotros. Por ejemplo, y que de alguna manera también tiene que ver, que yo les decía, tiene que ver con la condición objetiva de punibilidad del COP. Para que se inicie y se agote todo un proceso por defraudación tributaria, debió agotarse una vía administrativa por parte precisamente de la SAT. Para que alguien pueda ser juzgado, precisamente por negación de asistencia económica, debió haberse agotado en el juzgado de familia el tema de precisamente el procedimiento para poder cobrar las pensiones alimenticias no pagadas. Porque al final se tiene que agotar ese procedimiento, y si la persona aún no cumple y se niega a pagar, es cuando el juez, agotado ese procedimiento en el juzgado de familia para el cobro de pensiones no pagadas, entonces lo remite precisamente a lo penal. Pero cumplió con esa prejudicialidad, un procedimiento anterior o previo necesario para poder acudir a las áreas penales. Y otras veces, como le digo, personas van y acusan de apropiación indebida y cuestiones, sobre todo cuando hay patrimonio que está en forma intestada, o sea que la persona no dejó un testamento. A veces entre los familiares resultan acusándose de que la otra persona se está apropiando de bienes que no le pertenecen, porque eso es del papá que ya falleció. Entonces han habido casos en que el mismo juez o el mismo Ministerio Público dice, mire, aquí no hay nada penal, porque al final tenemos que determinar de quiénes son los bienes, y si murió en testado, tienen que irse a la vía civil a iniciar el procedimiento intestado para que se determine quiénes son los verdaderos dueños y pueda ustedes venir para alegar que hubo delitos patrimoniales causados porque la persona se estaba apropiando de los bienes, porque no sabemos de quién es, formarlo legalmente. Que ha pasado también, cuando se están peleando los parientes por la herencia, ¿verdad? Entonces, todas esas circunstancias hace que deben agotarse. El otro que es también importante, el tema que está en el 293, que es el antejuicio. Cuando hay funcionario público que de acuerdo a la Constitución goza de ese privilegio, entonces definitivamente no se puede iniciar un proceso penal si no se ha agotado el procedimiento previo, que es de antejuicio, para determinar si ha lugar a formación de causa. 293, por favor, alguien que lo lea. José Manuel. Artículo 293, antejuicio. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifiquen el pedido y las actuaciones originales. En lo demás se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular del privilegio no se podrá realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Entonces, ahí tenemos precisamente el antejuicio. Que hay casos en que no se puede proceder, el Ministerio Público no puede ni siquiera investigar, salvo la excepción que ahí misma está regulada, para precisamente para determinar, ¿verdad? Si hay medios de investigación o indicios que por el transcurso del tiempo se puedan perder. Entonces tiene que practicar necesariamente estas, pero hasta ahí se queda.
y entonces tienen que irse a la vía correspondiente para agotar el procedimiento de antejuicio. Una vez agotado el procedimiento de antejuicio y se ha determinado por la autoridad competente que sí da lugar a formación de causa, pues entonces se sacará todos esos elementos y se inicia lo penal. Pero antes de eso no se puede. Es un obstáculo, una circunstancia porque el Ministerio Público no puede iniciar un proceso penal, no puede perseguir un delito o una investigación porque el autor o la persona sindicada goza de este derecho, de ese privilegio. Por lo tanto, no tiene. Porque obviamente si el Ministerio Público o la policía o alguien inicia una investigación, esto estaría cometiendo un delito. ¿Recuerdan ustedes qué delito es el que comete el funcionario, el juez o el Ministerio Público o cualquiera de esas autoridades o la policía si inicia una investigación y un proceso sin respetar el derecho o el privilegio de antejuicio? Se llama infracción de privilegio. Infracción de privilegio. O sea que prácticamente ahí estaría cometiendo un delito si se inicia precisamente una investigación en ese caso. Entonces, ahí tenemos también precisamente que es importante, infracción de privilegio. Entonces, ahí tenemos también como otro obstáculo las excepciones. Y ahí en el 294 indica cuáles pueden ser esas excepciones. Por favor, el 294. Sandra, Elizabeth. Artículo 294. Excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. 1. Incompetencia. 2. Falta de acción. Y 3. Extinción de la persecución penal de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrán asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores cuando sea necesario para decidir, en las oportunidades que la ley prevé, y siempre que la cuestión, por naturaleza, no requiera la instancia del legitimado o promoverla. Bueno, ahí tenemos precisamente lo que indica que también tenemos derecho, ¿verdad?, a utilizar o interponer precisamente estas excepciones, ¿verdad?, que están reguladas en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Ahí establece precisamente eso. Entonces, pero cuando yo veo, y siendo ustedes especialistas en derecho constitucional y ya teniendo precisamente, ¿verdad?, o sabiendo o conociendo el procesal constitucional, a mí me parece que falta algo dentro de las excepciones. ¿Qué faltaría ahí de acuerdo a ustedes? O de acuerdo a lo que ustedes conocen. ¿Se refiere a la legalidad? Por favor, lean el artículo 266 de la Constitución.
Artículo 266. Inconstitucionalidad de leyes. Inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictarte sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. O sea, esa norma constitucional y que también está de alguna manera en la ley de amparo, precisamente, inconstitucionalidad, ¿verdad? Y exhibición personal, está también, casi dicho, en la misma forma. Entonces, quiere decir de que en cualquier competencia, en cualquier procedimiento y cualquier momento procesal puede interponerse. Entonces, eso es, como le digo, no lo dice porque aquí solo está regulando los específicos. Los recursos de carácter constitucional o las impugnaciones de carácter constitucional, pues está regulado en una ley específica. Pero no obstante de eso, no importando eso, entonces nosotros tenemos que agregar precisamente, en este caso, tenemos que agregar esto. Entonces, eso hagámoslo nosotros así, con lapicerito, en el tema de a mano, de alguna manera, para que no se les olvide. Y cuando ustedes se examinen de privado, de repente hay una pregunta de esos y ustedes pueden agregar precisamente este tipo de cosas. Que también, dentro de las excepciones, también están precisamente lo que es la inconstitucionalidad o también la procedencia del amparo, que de alguna manera, ¿verdad?, limita esto, porque el amparo más o menos va en la misma forma. Miren ustedes el 265 y léanlo, por favor. Artículo 265. Acta. Previo a la ejecución de estas medidas, se levantará acta, en la cual constará: 1. La notificación al imputado. Por favor, cuando hablamos de 265, estamos hablando constitucional. Yo creí que el procesal penal ahorita... No, aún no, seguíamos en el área de constitucional de amparo. Disculpe que no especifiqué, José Alejandro. Artículo 265. Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos, cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de la autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Bueno, entonces tenemos que estas circunstancias también pueden catalogarse, aunque no esté expresamente señalado, como también excepciones, ¿verdad? También pueden interponerse. Y eso, al interponerse, obviamente, tiene que detenerse el proceso, no puede continuar hasta que no se resuelva precisamente esa excepción. Entonces, definitivamente, ahí tenemos que, eso es todo lo que se determina, el derecho que tuvo la persona a efecto de utilizar estas circunstancias que estaban a su alcance, que el Ministerio Público cumpliera con la ley, el derecho a impugnar, que se le garantizan todos estos del juicio previo, y que obviamente, si era necesario, todos los obstáculos a la persecución penal. Si efectivamente se utilizaron y aún así, ¿verdad?, la resolución que considere o que es que considere pues oportunas, o que procedan, se le dice no, entonces la persona está vencida. Y como tal efecto, la persona ya es culpable, ya se dicta la sentencia y tendrá que ejecutarse. Entonces, como ven ustedes,
prácticamente esas tres palabras que hemos analizado encierran todo el proceso. Es una síntesis del proceso penal, que no son simplemente citado, oído, y lo decimos y lo repetimos, pero si nosotros conocemos realmente la ley y conocemos realmente qué implica cada una de esas palabras, entonces nosotros tenemos ya claramente establecido qué es el proceso penal y qué es lo que debe de cumplir, qué es lo que debe agotarse para que alguien pueda ser declarado culpable, para que la presunción de inocencia se vea efectivamente destruida o de alguna manera ya no exista esa presunción de inocente. Marta Liliana tenía la mano levantada, pero después ya no. Sí, perdone que no lo quería interrumpir. No, no se preocupe, yo, sí. Gracias. Este artículo 265 constitucional de amparo se podría amarrar con el de la ley de amparo en el artículo 8, donde dice objeto del amparo también. Exactamente, sí, porque hay también en ese artículo que también prácticamente lo repite. Prácticamente lo está repitiendo, dice exactamente lo mismo. O sea, copia prácticamente lo que la Constitución regula. Gracias. Vaya. Entonces, ahí tenemos precisamente esto. Entonces, tenemos esto. Entonces, con esto creo que podríamos haber terminado. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí como le digo ya, con esto precisamente se terminó la presentación. Fue la última. No sé si les quedó dudas. Bueno, dudas siempre va a haber. Nunca va a tener uno la certeza total precisamente de esto, ¿no? Pero prácticamente pues eso es lo que se diría. Entonces, de alguna manera, pues ya sabemos todas esas circunstancias de carácter general que precisamente están reguladas en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Y como un artículo 12 prácticamente tiene un contenido o un resumen realmente de lo que es el proceso penal. Y como dice ahí, gracias por su atención, ¿verdad? Muchas gracias. Y no sé si hay alguna duda todavía al respecto. Buenas tardes, licenciada. Pues no duda, sino como que un aporte. Estaba viendo ahorita que con lo que se estaba hablando del antejuicio, que los que gozan de eso, ¿verdad? Son los funcionarios, y en el 161 constitucional es el apoyo a los diputados, el 206 es para los magistrados y jueces, el 258 para el alcalde, el 270 para los de la Corte de Constitucionalidad, el 273 para el procurador, el 279 para la Asamblea Constituyente, y el 165, inciso H, para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí, sí. Todas estas personas, o sea, lo que son como de jueces, ¿verdad? Jueces y magistrados del organismo judicial, el Tribunal Supremo Electoral, los alcaldes, todas estas personas que ahí se enumeran, gozan también de antejuicio. Y obviamente también deben de manejarlo, que también, si hablamos del Ministerio Público, también el fiscal general goza también de este privilegio. Los diputados. Solo que en los diputados, ya cuando miremos en lo que es el antejuicio, porque se mira en una parte del proceso penal, son los que más se protegen precisamente de lo que es en el tema de la inmunidad. Porque si ustedes miran en la Constitución, ¿verdad?, lo relativo a los derechos que precisamente tienen, ¿verdad? Tienen los que gozan precisamente, ¿verdad? Ahí hace una gran explicación.
Incluso en otras funciones dice, gozarán de los mismos antejuicio y los mismos derechos y prerrogativas que tienen los jueces, que tiene precisamente el Congreso de la República. Y en otros solamente se refiere a los privilegios que gozan los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dependerá. Pero realmente los que más se sirven con la cuchara grande, de acuerdo a la Constitución, es precisamente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Congreso de la República. Si no, denle a ustedes una leidita por ahí al 161 de la Constitución, donde indica cuáles son las prerrogativas del diputado. Y todo lo que se requiera precisamente para eso. Ahí van a ver todo lo que ellos se apuntaron precisamente, ¿verdad? En el tema de esto. Entonces ahí miren todos precisamente lo que tienen. Como le digo, bastante explícito, porque como ellos eran los que querían ser protegidos, ahí les dan toda una serie de derechos. Y en tanto cuando se habla el derecho de antejuicio de los jueces o de magistrados y jueces, que está en el 206 en la Constitución, ahí simplemente dice, los magistrados y jueces gozarán del derecho a antejuicio en la forma que lo determine la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si hay lugar o no formación de causa. Eso es lo que dice precisamente esto. Porque al final los procedimientos de antejuicio, la competencia la tiene el Congreso de la República. Que ellos son los que determinan esto. Entonces, eso es precisamente lo que en este caso se determina, ¿verdad? ¿Quiénes son los que gozan? ¿Verdad? Y recuérdense que la Constitución es la única que puede determinar qué funcionario goza o no de lo que es el antejuicio. Solo en la Constitución. En principio, cuando se creó el Ministerio Público, en la ley orgánica del Ministerio Público, quisieron incluir, ¿verdad? Lo quisieron incluir porque se dieron cuenta que existía y se lo quitaron precisamente porque querían incluir que precisamente también los fiscales del Ministerio Público, no el fiscal general, ¿verdad? Gozaba también de este derecho. Pero eso obviamente se tuvo que quitar porque una ley no lo puede determinar. La Constitución es la única que puede determinar quiénes son los que gozan del derecho ante juicio, quién gozan de esa inmunidad, ¿verdad? Que eso es lo que determina. Bueno, entonces ahorita son todavía las 15:20. Ahí vamos a hacer una presentación bastante, tratamos de que sea corta, pero son ciertos principios necesarios que deben de ustedes de tener y determinar precisamente en lo que es el proceso penal. Entonces, ahorita vamos a hacer la otra presentación. Vamos a ver si nos da tiempo para terminarla. Entonces, en esta presentación, que como le digo, que considera que no va a ser muy grande, que hablamos de axiomas del garantismo procesal penal. Entonces, lo que pasa es que la interpretación que se hace del proceso penal, ¿verdad? En el cual se reconocen precisamente una serie de garantías. Entonces, precisamente habíamos hablado ya que estas garantías sirven para limitar ese poder del Estado. Y hay ciertos principios, ciertos axiomas que hacen que esos limitaciones, ¿verdad? Que esas limitaciones estén vigentes y que se cumplan, ¿verdad? Eso es lo que precisamente tenemos las axiomas y garantismos,
que en principio no son leyes, aunque algunas sí más o menos están reguladas, pero estos axiomas de alguna manera es la garantía de que esto efectivamente debe de observarse. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que es un axioma. Un axioma. Entonces, esto dice que son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. Entonces, son verdades incuestionables, aun y cuando no están reguladas, nadie en el mundo jurídico, en cualquier parte del mundo, niega las existencias de estas verdades. Estos, de alguna manera, que casi se comparan con los principios de que efectivamente estos deben de observarse en cualquier proceso, en cualquier parte del mundo, porque incluso están en latín. No importa el idioma donde están, pero el latín, que siempre prevalece en derecho, puede darnos esa garantía. La siguiente, por favor. ¿Qué es una garantía? Que también estamos regulando aquí. Garantía es sinónimo de respaldo, es la protección que se brinda. Yo tengo otra forma de más práctica y que ustedes comprendan, porque a veces con palabras difíciles es difícil saber qué es una garantía, porque el mismo código también tenemos que saber qué es una garantía, porque el Código Procesal Penal también, de alguna manera, en el capítulo 1 indica garantías procesales. Entonces tenemos que tener una clara idea qué es una garantía. ¿Qué es una garantía? ¿Qué entienden ustedes por garantía? Y cuando les dé la definición, ahí van a ver ustedes qué fácil es. Dice ahí, según el autor guatemalteco José Maynor Parr Hussein, que lo conozco y también escribió un buen libro sobre derecho procesal penal, indica que son medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Así es en palabras técnicas y difíciles, ¿verdad? Pero para ustedes, ¿qué es una garantía? Y no necesariamente tenemos que tener criterios jurídicos o un vocabulario jurídico y toda la cuestión. ¿Qué es una garantía? Como le digo, la definición de José Maynor Parr Hussein es así bien técnica, bien jurídica. Así es. Que se queda uno viendo y dice uno, ¿qué quiere decir? Lo lee y dice, no mucho lo entiendo. Y resulta lo más fácil que ustedes pueden hacer precisamente con esto. Tan fácil que cuando ya sepan esa facilidad que tiene, pero como se ponen a pensar difíciles, pues es difícil pensarlo así muy difícil, muy complicado, no lo logra. En primer lugar, para que comprendamos qué es una garantía, recordemos algo, que es una palabra o algo que nosotros siempre hemos utilizado y que conocemos desde hace muchísimos años. Un montón. Incluso una garantía sabe muy bien lo que es una persona que ni siquiera ha estudiado derecho, ni siquiera ha pasado por una facultad, pero sabe que es una garantía y cierto. ¿Y cómo es que lo sabe? Cualquiera de ustedes. Cuando ustedes van a comprar un aparato eléctrico o algo van a comprar, ¿qué es lo primero que preguntan? El precio. ¿Cuánto vale? Si hay a plazos, es por abonos y todo. Y lo siguiente, ¿qué es lo que le preguntan ustedes al vendedor? Si tiene garantía. Exactamente. ¿Tiene garantía? ¿Tiene garantía esto? ¿Y por cuánto tiempo?
¿verdad? Pues se le daba 1 año, 2 años, y ahora que tienen la moda de decir, mire, le podemos extender la garantía por 3 años, ¿verdad? El año es uno de garantía, pero si usted quiere puede pagar tanto y se lo damos una garantía ya por 5 años con este valor que ustedes tienen. Ahora, ¿para qué sirve esa garantía de ese aparato? ¿De qué están hablando precisamente? Cuando ustedes hablan, este aparato tiene garantía. ¿Es para generar confianza de adquirir el producto? O en este caso, es para saber que estamos protegidos, ¿verdad? Por eso digo, en primer lugar, ubiquémonos ahí, primero en la buena. Es para saber cuándo tenemos esa seguridad y la confianza de que efectivamente este aparato va a funcionar bien. Y que si hay un error o algún defecto de fábrica, entonces nosotros podemos reclamar esa garantía y decir, mire, este teléfono no está funcionando, este aparato se paró, este tal y tal cosa. Lo van a revisar, dice, sí, efectivamente, fíjese que aquí hay una falla en tal y tal y tal aparato. Porque la garantía les dice, se lo podemos reparar. Y en último caso, si no tiene reparación, le damos uno nuevo. ¿No le dicen ustedes eso? Entonces, esa seguridad y confianza que tienen que el aparato les va a funcionar. Que no van a comprar algo nuevo, van a gastar un montón de plata para que al mes o al poco tiempo ya no sirva de nada. Y dice, mire, fíjese que está descompuesto, y a mí qué me importa, usted no lo usó bien, y ahí mire qué hace, perdió su pisto. No, nosotros damos seguridad y confianza precisamente de que el aparato está bueno y que nos va a funcionar. Bajo ese contexto, lean también nuevamente lo que Minor Par Hussein indica ahí. Yo encuentro parecido. No sé si ustedes. Medios técnicos o jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. ¿Es lo mismo? Claro que aquí en palabras jurídicas difíciles, ¿verdad? Que nosotros todavía estamos tratando de aprender y no se nos quedan, ¿va? Ese palabrerío. Pero bajo esa circunstancia, entonces tenemos precisamente que son los medios por los cuales nosotros aseguramos al ciudadano de que los derechos constitucionales, los derechos fundamentales van a estar protegidos en el proceso penal. Y en caso de que se violenten, ¿verdad?, o que no se observen detenidamente, nosotros tenemos el derecho de reclamar su restitución, reclamar precisamente de que esos derechos sean restituidos. Entonces las garantías procesales son eso. Esas circunstancias, ese derecho que tenemos como ciudadanos de que los funcionarios o empleados públicos o empleado del dominio judicial o el Ministerio Público reconozca nuestros derechos constitucionales y que efectivamente estos no pueden ser violentados. Es un derecho del cual gozo y por lo tanto yo lo que puedo hacer es exigir su observancia y cumplimiento. Eso es una garantía. ¿Será que no se parece precisamente a la garantía de los aparatos que estábamos hablando? Entonces esos son los medios que tenemos como ciudadanos para exigir la observancia de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos constitucionales. Ese es un derecho que nosotros tenemos y exigir de que si se cometió un error o algo no se observó en una resolución, decirle, mire señor, esto ya no está funcionando bien. Este aparato no está funcionando porque se está violentando o este no está funcionando precisamente bien porque se me está violentando tal derecho. Esas son mis garantías procesales, el derecho que yo tengo a exigir, la observancia y el cumplimiento, utilizar los medios necesarios para que se me reponga o para que se me vuelvan a reconocer esos derechos y que funcione bien el sistema judicial. ¿Suena similar?
Ya ven ustedes que no es algo difícil, pero cuando lo hablamos jurídicamente, como le digo, a veces las definiciones así muy jurídicas, a veces ni las entendemos, ¿verdad ustedes? Nos cuesta, ¿va? Pues digo, porque también, de alguna manera, yo también fui estudiante igual que ustedes y tenía similares problemas precisamente para entender. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, ya les digo, fácilmente sabemos o qué van a hacer o para qué sirve una garantía y para lo que es. Que no es totalmente así alejado o totalmente distinto a la garantía que tenemos en los aparatos eléctricos o los aparatos que nosotros compramos. Estamos pagando, tenemos derecho a que esta cosa nueva funcione. Funcione por el tiempo necesario. Pero usted me dijo, por lo menos en un año que no pase nada. Por lo menos, si yo pago por lo que en esos 5 años debe funcionar bien este aparatito. Y este aparato también, o esta maquinaria jurídica, este proceso debe funcionar y deben observarse estos derechos constitucionales. No sé, ¿alguna duda? Y ya ven ustedes, como dice aquella adivinanza, ya ves que tan fácil es y nunca lo adivinarás. Así. Y es bastante sencillo. Tenemos ya conocimiento, ya sabemos que es una garantía. ¿Por qué el Código Procesal Penal en ese primer capítulo precisamente se refiere a esas garantías procesales? ¿Cuáles son esos derechos y esas garantías? Y que en cualquier momento que se violenten estas que están ahí, tenemos esa seguridad que en el proceso penal se van a respetar. Porque existen los medios para que nosotros podamos precisamente gozar de estos derechos. Como le digo, un derecho no es algo que tiene uno que suplicar o pedir. Eso es un derecho que ya es inherente a nosotros como personas. Ya es algo que nosotros no tenemos que suplicar. Es un derecho que ya está reconocido a nivel nacional e internacional. Bien. No sé, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún chisme? ¿Algún chiste? ¿Estamos bien? Vamos a la siguiente, por favor. Debido a lo anterior y lo que platicamos, lo que hablamos con anterioridad, por lo cual se afirma que las garantías están concebidas en función de proteger que los derechos fundamentales establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados dentro de toda relación procesal penal, toda relación procesal. Están concebidas en función de proteger que los derechos fundamentales establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados. Entonces, como les digo, partiendo de esto y viendo ya que en el código está, ¿cómo no vamos a tener un excelente manejo, verdad? ¿Cómo no vamos a tener que, como penalistas, tenemos que conocer muy bien nuestra Constitución Política de la República de Guatemala? Por eso les digo, tenemos que andar con nuestro Código Penal, Procesal Penal y nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. No nos puede faltar en ningún momento precisamente esas, son básicas precisamente que tenemos que cargar nosotros. Así que aquello que aprendieron, ¿verdad? Hace algún tiempo de derecho constitucional, ahorita van a ver ustedes para lo que sirve y lo importante que son. Siguiente, por favor. Por favor, ¿qué es un principio? ¿Alguien que lo lea? ¿Qué es un principio? Aquellos criterios que dirigen la estructura y funcionamiento de un procedimiento jurídico. En ese sentido, los principios procesales son las directrices de carácter general que orientan la realización adecuada de los actos dentro del proceso, por lo cual los principios inspiran y orientan al legislador
para la elaboración de las normas o derechos. Le sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria en ausencia de la ley y operan como criterio orientador del juez o del intérprete. Bueno, ese es un principio. Criterios que dirigen la estructura y funcionamiento de un procedimiento jurídico. Como le digo, los principios obviamente o no necesariamente tienen que estar regulados en la ley. Regulados en la ley. Son principios, son normas que le sirven, como le digo, dice ahí, al legislador para crear la norma penal sin violentar ninguno de los derechos. Le sirven al juez para saber cómo fundamentar y cuáles son los principios básicos que debe tener en cuenta al momento de dictar una resolución. Y obviamente nos sirve a nosotros como abogados porque también podemos alegar que se utilice o exigir que se valore, se aprecie y se cumpla con los principios que el proceso penal tiene o establece. Y esto también obviamente es aplicable no solo al derecho penal o al derecho procesal penal. Los principios están precisamente en todos, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando definen cualquier área del derecho, conjunto de normas, principios y todo, siempre tienen por ahí coladita la palabra principios en cualquier rama del derecho. Entonces los principios no son solo del procesal penal o del derecho penal. Los principios operan en todas las ramas del derecho, porque en la misma definición que ustedes normalmente hacen de estos, ¿verdad?, con normas, principios, ¿verdad?, y de esta situación. ¿Sí? Siguiente. Bueno, aquí tenemos 10 axiomas del garantismo penal. Esto, como les digo yo, en cualquier país del mundo son valederas. En cualquier país del mundo puede usted exigir precisamente el cumplimiento y observancia de estos axiomas, ¿verdad? Entonces, claro, ahí, por ejemplo, en el 8 hay un error. Ahí hay, la M se corrió. Bueno, la M, esa se quitó, ¿verdad? La M se corrió porque es nullum judicium sine accusatione. Entonces, por favor, pásenla, cuando ustedes lo anoten, pongan la M en el nullum. Así como dice también el 2. Nullum crimen sine lege. Entonces, por favor, ahí lo que dice es nullum judicium sine accusatione. Entonces, estos son los 10 axiomas básicos del derecho procesal penal y obviamente del garantismo. Como le digo, el garantismo es porque los derechos del individuo, del ciudadano, tienen que ser garantizados, observados y cumplidos. Eso es necesario. Y entonces, estos son los básicos, ¿no? Nullum pena sine crimine, nullum crimen sine lege. Obviamente, si no hay delito, dice ahí en la primera, es nula la pena si no hay delito. Si no hay un crimen, no hay un delito, no hay pena. Básico, ¿va? Si no he cometido un ningún delito, ¿por qué me van a poner una pena? Por lo tanto, es nula la pena si no hay delito. Nullum crimen sine lege. No hay delito si no está establecido y regulado en la ley. O sea, los delitos no se inventan, no se intuyen, tienen que estar claramente establecidos, porque recuerden que es también una rama del derecho público. Entonces, como es rama del derecho público, tienen que estar previstos en una ley. Entonces, cualquier delito o cualquier hecho, si no está en la ley, no es válido, no existe. Que de alguna manera estamos bajando el tema de la legalidad, ¿verdad? Que en estos casos. Entonces, aquí tenemos también nulla lex penalis sine necessitate. Es decir, es nula cualquier ley de carácter penal si no es necesaria.
si no es importante, si no es imprescindible, si no es que se va a proteger un bien jurídico tutelado. Si no tiene esas características, la ley penal no tiene ningún valor, porque todas las normas o delitos penales es para proteger bienes jurídicos. Y si no hay necesidad de esta, esto es así. Entonces, aquí dice, nula necesidad si no hay injuria. No es necesario y no es imprescindible si no hay un daño. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Si no hay una necesidad, si no hay un bien jurídico tutelado y no hay daño jurídico, no hay necesidad de una protección penal. Tiene que haber una lesión o un daño o una puesta en peligro de un bien jurídico tutelado para que sea precisamente, ¿verdad? Necesario. No hay necesidad si no hay un bien jurídico en riesgo, si no se ha de alguna manera violentado como le digo, o ha habido un daño a un bien jurídico tutelado, una lesión a un bien jurídico tutelado, o una puesta en riesgo. Y es nula cualquier daño si no hay acción. O sea, para que haya un daño a un bien jurídico tutelado, debe haber una acción o una conducta humana que efectivamente lo haya realizado. Y es nula cualquier acción si no hay precisamente culpabilidad. Si hay culpabilidad, se puede ejercer una acción, pero si no, esa acción no se puede realizar. No puede haber culpabilidad sin un juicio. Sin un proceso, no puede haber precisamente ninguna acción o acto que necesite precisamente que castigarse o sancionarse. Y obviamente, como le digo, si hubo alguna culpa, no existe si no hubo un juicio que así lo determine o un procedimiento que lo determine. El juicio o el judicio es nulo si no hay una acusación, si alguien no acusa. Por eso la importancia del Ministerio Público. Si no hay un ente acusador, si no hay quien acuse, ¿verdad? Entonces el juicio es nulo. El siguiente también. El juicio, ¿verdad? El juicio sin acusación, o sea, sin presencia de la acusación. Y es nula la acusación si no hay pruebas. Si no hay pruebas, es nula cualquier acusación. Es decir, lo que decimos, el que afirma algo tiene que probarlo. Si yo señalo a usted de que usted es responsable, o les indico o les señalo, o que usted es responsable de la muerte, ¿verdad?, de alguien, ¿verdad?, tengo que probarlo. Si no hay prueba, el juicio es nulo. Lo que dijimos antes, hechos, no palabras. Y, por último, es nula cualquier prueba si no hay una defensa. Si no, la persona no tiene una defensa o no fue defendido, no hay o está nula cualquier prueba de que efectivamente se pueda ofrecer en contra de él. Estos son, como le digo, axiomas del garantismo penal, que en la práctica, como le digo, se pueden invocar, que en la práctica uno puede exigir precisamente esto. Si durante el proceso no hubo un abogado defensor, no puede darse. Y que de alguna manera no hubo Ministerio Público, no puede darse tampoco. O no hay quien acuse, tampoco lo hay. Y si el que acusa no tiene pruebas, tampoco hay. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que son los axiomas.
básicos de este. Bueno, ya son las 15:46, vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias por su atención. Pasen buena tarde.